de El Salvador y comunidad latina en Estados Unidos a través de Tele El Salvador. Bueno, le transmitimos este programa Conversando con Elisa, donde son temas controversiales, temas tabú, que nosotros los tocamos de una manera muy profesional con invitados profesionales. Claro que sí, en este día vamos a hablar de la medicina cuántica, suena muy in, pero vamos a descifrar en qué consiste. Somos energía y vamos a ver en cuáles áreas de nuestra vida podemos aplicarla para tener mejor calidad de vida. De eso se trata Conversando con Elisa y para eso un experto salvadoreño, el doctor Óscar Molina. Él es homeópata y al mismo tiempo, bueno, ve lo que es medicina natural, toca lo que es el Feng Shui, al mismo tiempo también la parte de acupuntura, en fin, muy completo, una persona muy estudiada que va a poner todos sus conocimientos a nuestra disposición. Así que todo el tiempo que estemos hablando, a usted lo que le haga clic, lo agarra para usted. Y lo que no se preocupe porque es cultura general. Conversando con Elisa se pone a su disposición e iniciamos ahora mismo con el doctor Molina. Quédense conmigo. Ya nos encontramos con el doctor Óscar Molina, a quien le doy la más cordial bienvenida a Conversando con Elisa. Elisa, gracias. Gracias por esta invitación, por salir en tu programa. Y este día, con lo que habíamos discutido antes de entrar al aire y semanas antes, sobre la medicina cuántica. Yo comentaba con unas personas, inclusive unos colegas, que este tema, primero, no se conoce. ¿Qué es eso de medicina cuántica? Y segundo, las personas que más o menos lo platican, la mayoría tienen una idea equivocada. Mira, resumiendo, la medicina cuántica básicamente es un enfoque dentro de la medicina sobre la energía del cuerpo, partiendo de que a principios del siglo pasado, allá por el 1900, vinieron un grupo de científicos y descubrieron los principios de la física cuántica, en lo cual dentro del mundo microscópico los átomos, los electrones, los núcleos, las partículas subatómicas tenían un comportamiento totalmente diferente al que nosotros veíamos en la realidad. Y emitieron teorías que se comprobaron de que existe una forma diferente de ver el universo. O sea, hay un cambio de paradigma. Y esto nace básicamente de la ecuación famosa aquella de Albert Einstein, de que E, que es la energía, es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. En otras palabras, si ustedes tienen un objeto y lo lanzaran con la velocidad de la luz al cuadrado, que son 300.000 kilómetros por minuto o por segundo al cuadrado, ese objeto se desintegraría como masa y se haría energía. Esa es una realidad. De hecho, lo hacen en los aceleradores de partículas en Stanford y en Europa. Pues bien, como te dijera, ¿qué consecuencias tiene esto en la biología? Que no se ha visto todavía. Que nosotros somos estructura de masa. Somos huesos, somos carne, somos músculo, pero de que en realidad las moléculas que están vibrando para hacer todo este cuerpo, toda esta estructura, son energía, funcionan a base de energía. Por eso es que en la antigüedad los chinos, principalmente, y otras culturas, plantearon de que éramos energía y veían todos los trastornos, el enfoque de salud desde un campo bioenergético. Si nosotros consideramos esa posibilidad, aunque es una realidad, entendemos entonces que el mantenimiento de la salud y la recuperación de la salud después de una enfermedad tiene que ver con el manejo de energía del cuerpo. Eso es medicina cuántica. Ahora, esa es la definición propiamente, sí. La parte técnica, podríamos decir, la parte teórica. Ahora vamos a aplicarla a nuestra realidad. Vaya. Es decir, con los seres humanos, el día a día. ¿Cómo nos afecta el medio exterior? ¿Cómo nos afecta sobre todo el estrés, la famosa enfermedad de este siglo? Okay. Y las consecuencias que tenemos. ¿Cómo aplicar esta medicina? Ok, tal vez voy a ser un poquito técnico, pero yo creo que es básico para explicar tu pregunta. Hace unos 10 o 15 años tal vez, la sociedad americana acepta una nueva subespecialidad de los médicos que se denominan a sí mismos neuropsicoendocrino inmunólogos. Fíjate bien, neuropsicoendocrino inmunólogos. O sea, el sistema inmunológico, el sistema psicológico, las emociones, el sistema neurológico, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Cuando tú estudias medicina ayurvédica, que es la medicina hindú, dentro del área, dijéramos, de la yoga, no la yoga de gimnasio, sino que la yoga como todo un contexto de forma de vida,
tú ves, por ejemplo, de que el sistema neurovegetativo, el sistema endocrinológico, las glándulas endocrinas, tus emociones y el sistema nervioso que interconecta todo, los puedes trabajar, porque ellos todos a sí mismos se modifican cuando hay, en este caso específico, estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés no es nada más que la reacción que tiene el cuerpo humano, en este caso pues estamos hablando de los seres humanos, ante un estímulo externo. Te pongo un ejemplo, para que veas que el estrés no solo es la tensión. Tú vas al mar y tú te asoleas mucho, te asoleaste hasta las 12 del mediodía y te asoleaste mucho. Eso crea el cuerpo, que el cuerpo tiene que generar melanocitos y melanina para poner café a la piel y que no te vaya a dar cáncer. Eso es un estrés. Tu cuerpo está estresado por el sol. Si tú no dormís lo suficiente, tu cuerpo está estresado por no dormir. Si tú comes más de la cuenta, tu cuerpo está estresado por comer más de la cuenta. Entonces, ¿por qué el estrés es la enfermedad, entre comillas, del siglo XXI? Porque todo el sistema en que nosotros vivimos en la sociedad occidental, todo, pero todo, está hecho para que te enfermes. Todo. La forma en que te bombardean, cómo te alimentes, lo que tenés que tener para ser feliz, tenés que consumir, tener ciertas marcas para ser feliz. Como dice el dicho, tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales. Entonces, ese es algo de marketing que nos lo exactamente. Diariamente. De ahí que tenés que hacer ciertas cosas tenés que lograr ciertas cosas aparte la superpoblación de las ciudades, el hacinamiento en las ciudades, todos los conflictos de relaciones interpersonales y sexuales entre el ser humano, la pareja, la familia, en fin, todo está hecho para que tú te enfermes. Y fíjate otra cosa interesante que tal vez a ustedes les sirve de reflexión. El sistema médico hospitalario, el enfoque de las universidades, de los médicos, de los hospitales y de las compañías farmacéuticas, está hecho para que tú no te cures. A ti se te quita un síntoma, vas a un hospital o vas a un médico, te duele la cabeza y te da una pastilla, pero te quitó el síntoma, que es el dolor. Pero la causa de por qué te dolía la cabeza, no la están tratando. ¿Y usted considera, doctor, que la gente se pregunta cuál es la causa? Solamente les dice, ay, me duele tal cosa, ¿qué me puedo tomar? No. Pero no hay esa interioridad. No, porque la gente no tiene esta información. Exacto. La gente cree que por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú tenés catarro, una gripe. Un gripón De esos tremendos. ¿Qué es el síntoma principal para decir tenés gripe? Que empezás a moquear. Aparte que te sentís mal. Pero empieza la moquera. Entonces viene dentro del concepto de medicina convencional, quita síntomas, y te dan una pastilla antigripal que conlleva ciertas 3-4 cosas, antihistamínicos, hasta antibiótico puede llevar, 3-4 cosas, pero que en síntesis lo que te hace es, te corta la moquera. Y vos ya no moqueas. Y vos decís, se me quitaron los mocos, qué pastilla más fabulosa, qué maravillosa la pastilla y qué doctor más arrecho. Pero ¿qué pasa? Si tú entendés que el moco, la secreción de moco, es el mecanismo que tiene el cuerpo humano para limpiar sus vías respiratorias, y en eso van las toxinas y las bacterias y los virus, si tenés esto y vas moqueando y estás sacando eso, y viene la pastilla mágica y te quita la secreción y producción de moco, ¿qué quiere decir? Que todas esas toxinas, todas esas bacterias se quedaron adentro. Entonces, no se expulsaron. No se sacaron. Entonces, ¿qué pasa? Las bacterias y los virus van buscando. ¿Hacia dónde? Como ya no pueden salir, se van para adentro. Se van al siguiente órgano de las vías respiratorias, ya no la nariz, se van a orofaringe o parte alta de bronquios. Y entonces ya no tenés una gripe, sino que tenés una faringoamigdalitis. O tenés una faringitis o tenés una bronquitis. El virus, la toxina, emigró hacia adentro. Venís y entonces en lugar de sacarlo y provocar otra vez mucosidad, excreción, le das un antibiótico, le das un anti esto, anti lo otro. ¿Qué pasó? La bacteria también ya no puede salir de esta zona y se va para ¿dónde? Para el tejido interno, tejido más profundo, y se hace una neumonía. Y después la bacteria migra hacia los tejidos que embrionariamente son similares al del pulmón y migra a huesos, porque es un tejido embrionario parecido. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de 5, 10, 15 años, una gripe que hubiera salido perfectamente a puro moco, de repente te empiezan a doler las articulaciones y vos decís, pero artritis, ¿por qué me ha dado artritis? A mí me duelen las articulaciones.
de haber cortado el proceso natural, en este caso de una gripe o de otra. O de cualquier otra enfermedad. Bueno, hablando de energía, doctor, platiquemos acerca de las personas del diario vivir. Sí. Es decir, cómo podemos reaccionar, cómo podemos subsistir en este medio manejando energías de tanta índole, porque cada persona es un mundo. De repente en el trabajo tenemos ciertas pues, situaciones y estrés y pruebas que superar, y también nos pasa lo mismo en la parte familiar, porque qué bueno sería que cuando uno llegue a la casa, ay, ningún problema, no pasa nada, también. Entonces el ser humano necesita enfrentarse constantemente a ciertos agentes externos, más los que ya tiene de por sí adentro, y poder superarnos. Como somos energía, nosotros podemos transformarla. Fíjate que te voy a poner un ejemplo. Dentro de la psicología de vanguardia, la psicología transpersonal, que así se llama, cuando hay conflictos o problemas de salud a repetición, gripes crónicas, cuestiones, alergias, o cuando hay problemas de insomnio, o cuando hay tensión intrafamiliar, como tú acabas de mencionar, una de las cosas que recomiendan es que la pareja duerma en camas separadas. Ahí va. Bueno, al contrario, si lo que querés es unir a la familia, lo que querés es superar ciertas cosas, ¿por qué los vas a mandar a dormir separadamente? Y es que volvemos al punto de la energía. Hay un momento en que tu campo energético se satura por la oficina, por el conglomerado, por el tráfico, por, en fin, una serie de cosas. Y tú cuando querés llegar a descansar y a descargar a tu casa, tu energía que ya está conglomerada, así, apiñada, se apiña con la de tu cónyuge. Y si la cama es muy grande, como igual, que están durmiendo juntos, el campo bioenergético es el mismo. Entonces, cuando tú separas eso un tiempo, te recargas al dormir y botas el conglomerado o la acumulación de energía que tenés. Eso es terapia de choque, dijéramos, o de base en la psicología transpersonal, y sí resulta. Entonces, ¿qué pasa? Tú tenés por la misma bioenergética de tu cuerpo, tu misma circulación de energía, una frecuencia vibratoria. En la radio lo ves. Por ejemplo, cuando sintonizan tu programa, en la radio, en el dial, ese FM, esa frecuencia modulada, es específica para esa radio. 102.5, 92.5, 103.3, la que sea, no importa. Es una frecuencia y tú la captas con un aparatito y una antena, ¿no? Ok. Tú como ser humano emites una frecuencia. Tenés una parte en el dial de la vida, tenés una frecuencia. Y esa frecuencia está chocando continuamente con la de otros seres humanos. Entonces, tú tenés que mantener un campo bioenergético saludable, fuerte, intenso, para que las otras frecuencias no te interfieran a ti. De hecho, si vos analizás lo que es un virus, en biología, un virus es una carga. No es un animalito, no es una bacteria, no tiene organitos, no, un virus es una carga que solo tiene DNA y RNA, y entonces ahí anda pululando y es una carga bioeléctrica. Los chinos dicen, cuando tu wei chi, tu energía de tu cuerpo es fuerte, el wei chi, los virus al llegar ahí, como el matazancudo, ¿te has fijado que hay y le hacen así? Pues igual, los virus cuando llegan a un cuerpo fuerte, vital, y se muere. Y no penetra. Cuando se te han bajado las defensas, cuando no has dormido bien, cuando la gente, por ejemplo, que tiene enfermedades terminales, se les pega cualquier bicho, cualquier virus. ¿Por qué? Porque la carguita eléctrica, como ya no hay campo bioeléctrico saludable, penetra y entra al cuerpo. Entonces, ante las emociones que son energía, ante los pensamientos que son energía, tú tenés que mantenerte saludable y tenés que mantenerte en armonía para que tu frecuencia modulada no se contamine, y al contaminarse no te vayas a enfermar. ¿Por qué? Porque si tú, te pongo un ejemplo del cotidiano, tú llegas a tu trabajo y tenés un conflicto con tu jefe, por malos entendidos, por no salió un trabajo a tiempo, una programación, una producción, entonces tú llegas predispuesta, híjole, voy a ver al jefe, o voy a ver a esta fulana, y empezás a crear estructuras mentales, y las estructuras mentales empiezan a crear estructuras emotivas. Tú llegas con una carga emocional, al ver a esa persona ya predispuesta, y al verla, chocan ambas energías, al nomás irse acercando, y sentís el coraje que le llaman, o el enojo, o la molestia, o las ganas de salir corriendo. Entonces, el cuerpo ante esa situación
El doctor Selye, un canadiense, Hans Selye, lo describió perfectamente, que es el síndrome del estrés. Ante esa sensación y esa percepción, tu cuerpo reacciona. ¿Qué es lo primero que hace el cuerpo? Las glándulas suprarrenales que están sobre los riñones tiran una sustancia al torrente sanguíneo que es la adrenalina. Entonces, la adrenalina lo que hace es aumenta los latidos del corazón, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta el movimiento intestinal y para los pelos, o sea, hace piloerección, te pones alerta, ¿por qué? Porque es una reacción a la defensiva. Te pones lista para salir corriendo, para pelear, es una reacción fisiológica que viene desde la evolución del animal. Entonces, y hay personas que lo detectan, fíjese, claro, a lo que está mencionando, doctor, sudoración, Elis, cuando tú vas manejando y se te atraviesa un perro en la calle o un niño o un transeúnte, se te atraviesa de inmediato y tú frenas, inmediatamente sentís a dónde la sensación en la boca del estómago. Sí. Al ratito toca el corazón y al ratito estás nerviosa y ansiosa y respirando y que no le pasó nada, mire, y puchica. Así. Entonces esa adrenalina, sí. Eso es en gran escala. Pero si tú te pones a pensar que tú te levantas a las 7 de la mañana, empiezas a ver las noticias, te tomas la taza de café, sales a la calle con un tráfico tremendo, vas a un lugar de gran competencia en tu trabajo, con horas extra de trabajo, con poco sueño, etcétera. ¿Qué pasa? Tú mantienes constante un aumento en la secreción de adrenalina y pasas tensa. Y pasas con latidos aumentados. Y si fumas encima de eso, y si comes mucha carne, y si no haces ejercicio, vos mantenés un voltaje, una frecuencia aumentada dentro de tu rango de frecuencia modulada, aumentada que ¿qué está haciendo? Que con el correr de los años, pocos años, tu cuerpo comienza a deteriorarse. Y vienen todo el tipo de enfermedades degenerativas propias de esta sociedad. Impresionante, realmente. Somos energía, hemos expresado la parte técnica de cómo funciona, cómo somos materia, pero algo importante también es cómo lo vamos a aplicar en nuestro entorno, en todas las áreas de nuestra vida. Hablamos de la parte social, la parte económica, inclusive la familiar y por supuesto la profesional, porque qué porcentaje del día no pasamos en el trabajo. Entonces es importante y muchas personas a eso pues le apuestan y pasan casi un 80% y les afecta y luego traen los problemas a la casa. De eso yo creo que vamos a platicar también, mi querido doctor. Vaya, fíjate que cuando uno tiene la información, la ha meditado un poco y la hace conocimiento, o sea, tenés el conocimiento en este caso, que en realidad el cuerpo humano es pura energía. Entonces se desprenden muchas cosas que lo que hacen es hacer un cambio de vida, un cambio de paradigma. De hecho es un cambio de paradigma, todo esto de la física cuántica. En el caso específico de la salud, yo me recuerdo cuando yo empecé estas pininos, tenía 18, 19 años, hace mucho tiempo. ¿Hace algún tiempo? Sí, hace ya mucho rato. Leía en los libros tradicionales de naturismo, por ejemplo, a Elsaeta Echaerán, un autor chileno, al doctor Eduardo Alonso, español, por cierto, una luminaria española, de cómo las curas antes en los sanatorios, en los spa, no el spa de hoy moderno, sino que el spa de antes que era el sanatorio, ¿no? La gente la internaban para que recibiera baños de sol, para hacerle hidroterapia con cubetazos de agua helada o manguerazos de agua helada, sumergirle en hielo, luego calor en los saunas, de ahí terapias de barro, te enterraban en piscinas de barro hasta aquí, con tierras arcillosas medicinales. Y por supuesto la cura de agua, estar tomando cantidades exageradas de agua en las montañas, los famosos sanatorios suizos para respirar aire puro, para los pacientes con problemas de los pulmones. Todo eso se ha perdido. Si tú te fijas modernamente, a ti te ingresan en un hospital con luz neón las 24 horas, con aires acondicionados que a saber si los limpian cada cierto tiempo y con cero energía adentro del hospital. Los hospitales, al menos aquí en mi país, y no es una crítica mala, sino que por el contrario, son lo que se llaman edificios enfermos. Eso se conoce mucho en la arquitectura y en las cuestiones bioenergéticas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú entendés que tú sos energía, y entendés que la energía es en la naturaleza, no es de que te vas a ir a cargar con una batería y vas a agarrar carga, no. Entonces tú tenés que cambiar estilo de vida y aquí viene ¿cómo te dijera? La búsqueda de bienestar y armonía en tu trabajo, en las familias, etcétera. ¿Cómo manejar el trabajo, por ejemplo? No solamente la vibración de otras personas, el hecho, la actitud con la que llegamos y cómo nos afecta el entorno y los problemas. Fíjate que modernamente los edificios de oficinas son fríos.
encerrados, como te digo, luz neón y aire acondicionado, y 0 objeto vivo. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes que en su lugar de trabajo tengan, sí se puede, pero una planta. Y que la cuiden, que la rieguen, que la saquen al sol, pero que haya un ser viviente ahí. ¿Por qué? Porque eso emana otra frecuencia de energía y tú la absorbes. Por ejemplo, cuando nosotros hacíamos cirugía en el hospital, cuando yo estaba haciendo mi año social, ¿qué pasaba? Terminábamos 3, 4 de la mañana de hacer cirugías por una emergencia o algo, yo estaba haciendo el año social, y yo salía exhausto. Y me dijo mi maestro, me acuerdo muy bien, mi maestro de sabiduría, el maestro José Marchelli, mira, cuando te sientas así, y que has estado en contacto con sangre, salí, quítate zapatos, me dijo, poné los pies sobre la tierra, donde haya grama o tierra, y agarrá y tocas un árbol, o abrazas un árbol, para que tu energía que está en carga negativa, o sea, como polaridad, al tocar el ser viviente, el vegetal, y al hacer contacto los pies con la tierra, se convierte en energía positiva. No de buena ni mala, sino que en cuanto a voltaje. Y mira, efectivamente, a mí decían que estaba loco en el Hospital San Rafael, aquí en Santa Tecla, porque yo abrazaba los árboles a las 3, 4 de la mañana, y decía el doctor Molina, ¿qué le pasa? Y me quitaba los zapatos, y ¿qué le pasa al doctor? Y después, todos mis compañeros de turno empezaron a hacer lo mismo porque se sentían bien. Y efectivamente, entonces, en las oficinas que son peladas, como decimos nosotros en nuestro país, sin ningún cuadro, frías, denle calor. Eso genera una vibración, una planta, un cuadro bonito, de repente si es posible abran la ventana, si se puede, que se renueve el aire, la vuelven a cerrar. Otra cosa que yo les aconsejo en cuanto a manejo de energía, generalmente las personas actualmente en la oficina pasan frente a la computadora, 8 horas, 4 horas de corrido. Después vienen con los problemas de tensión, de síndrome túnel carpal, migrañas, etc. Yo les digo, miren, pongan un relojito o en la misma computadora que les avise cada 45 minutos, alto. Le ponen pausa, se levantan, salen a pasear, si es posible salgan a donde haya aire puro, afuera, en el jardín, donde sea, respiran, se estiran un ratito, 5 minutos y vuelven nuevamente a sentarse otros 45. Aquí llegamos a una moraleja y no me va a dejar mentir, doctor, y es que todos los extremos son malos, llegamos a esas conclusiones, y que también necesitamos renovarnos. Cuando hablamos de renovación, es una renovación interna, no porque lo fulanito lo hizo, sino porque a usted le hace clic, porque usted realmente tiene esa actitud y toma la determinación de cambiar aspectos en su vida que reconoce que son negativos. Ahí es donde vamos, a ese punto. Y yo quiero dominar también un poquito más, no sé si complementamos lo que estamos hablando, pero me gustaría hablar un poco de algo que puede ser un tabú y que hay mucha gente que no se atreve a hablar, que se lo guarda, se lo calla, se queda con la inquietud, pero en Conversando con Elisa lo vamos a tocar. Vamos a hablar de la sexualidad, lo importante en estos instantes, cuántos matrimonios, cuántas parejas, si el amor dicen que es el mundo, es el universo, el amor mueve montañas, ¿cómo no lo podemos manejar y nos causa al revés tanto daño y a veces hasta sufrimientos y quebramientos, ¿verdad? Rupturas de matrimonios por eternos años. Y eso no significa con el aburrimiento en sí, sino cómo lo estamos manejando, cómo afecta esa energía en la parte sexual. Vaya, mira, estos temas, como tú decís, son tabú, pero ahora, vamos a hablar. No, sí, no, por supuesto. Es información. ¿Usted con quién? Es información y es conocimiento y lo hacemos a nivel de altura. Pónganle cabeza a esto. No lo digo yo, estos son los psicoanalistas desde que empezaron. Freud, sin yo ser freudiano, Jung, Adler y principalmente los que posteriormente vinieron. Alexander Lowen con todo el concepto de bioenergética y el más desconocido, el más malentendido, pienso yo, de los psicoanalistas tradicionales, Wilhelm Reich, que escribió sobre esto, sobre la sexualidad, desde un enfoque sociológico, no Freud como un enfoque médico, sino que Wilhelm Reich habla sobre un enfoque sociológico y habla, por ejemplo, cómo las sociedades se enferman o están enfermas cuando no manejan la sexualidad correctamente. Fíjate, por ejemplo, que en la India, tú tenés este libro famoso, que se le ha hecho hasta pornográfico, que es el Kama Sutra, que es el libro de las 1000 posiciones dentro del arte de hacer el amor. Y si tú te fijas, cuando tú conoces acupuntura, en el caso mío que yo estoy en medicina tradicional china, tú ves, por ejemplo, que hay diferentes posturas en las que salen las figuritas originales del Kama Sutra teniendo relación coital, están en determinada manera que están estimulando determinados circuitos o meridianos de acupuntura.
y determinados puntos de acupuntura. De hecho, el famoso punto G de la mujer dentro de la vagina es un punto de acupuntura. O sea, es un punto donde está acumulada cantidad de terminales nerviosas que cuando tú lo estimulas, al igual que si estimulas este punto acá, generas una reacción bioeléctrica en el cuerpo. Pues bien, entendiendo eso, sabes que, por ejemplo, el hombre es una carga positiva, como la batería de un carro. Es una carga positiva que expele, que mueve, que empuja energía. Tan es así que cuando va a empujar energía, saca la antenita, que la antena es el pene. Claro. Entonces, el pene, que es una punta, o sea, es una proyección de su cuerpo, está hecho específicamente, ¿por qué? Porque la energía escapa por los vértices, tú lo sabes eso. Bien. La mujer, que es polaridad negativa del borne de la batería, está hecha como receptáculo. Si tú ves la vagina de la mujer, es un orificio que entra a sus entrañas en la mujer, donde cuando el pene entra a la vagina y se juntan y comienza todo el vaivén del arte de hacer el amor, etc., eso genera una fricción bioestimulante en las terminales nerviosas que va a todo el cuerpo y es la sensación rica, agradable de terminal nerviosa que se estimula todo el cuerpo. Que Dios nos lo puso, bueno, hasta, eso es biología, hasta llegar al punto en que la mujer tiene su orgasmo y libera su energía, todo su caudal de energía que tiene, y el hombre tiene su orgasmo y se manifiesta más en la expulsión de un líquido, el líquido seminal, ¿no? Que eso todo lo conocemos, eso es biología de 4º grado. Bien, lo que la gente a veces no conoce, eso es lo importante de esto, es que la sexualidad, la relación de juntar dos polaridades puede ser para regenerar o recrear energía. ¿Cómo así? Si tú tienes tu pareja en la que tú comienzas una estimulación de energía desde la mirada, desde las caricias. ¿Qué es la caricia? Si la vemos bioenergéticamente hablando, la caricia no es nada más que el roce de la piel, que como tú tienes carga y el otro tiene carga, al rozar la piel generas energía. Y la sienten. Que cuando uno está como medio así un poco en posición o en postura de o con ganas de... Está caliente. Sí, anda caliente. Entonces así dicen las expresiones, pero que nada más le dicen, uy, solo le haces así y ya, entonces eso se genera. De repente sucede, pero tiene que ver en las mujeres con las glándulas también. El is es con la mirada. Cuando tú estás conectado con tu pareja, tú la mirás y sentís la piloerección, que se te pone la carne de gallina, y la sensación aquello de los hots, como dicen los gringos, la calentura. ¿Y la calentura qué es? La calentura no es más que el flujo de la energía que se ha activado a través de la sexualidad. Así es cuando dicen, ¿verdad?, que hace clic con una persona. Sí. Amor a primera vista, no es nada más nada menos son afinidades de frecuencia. Eso es todo, que andan en el mismo dial, vibrando estos dos individuos, dos entidades biológicas, que al irse juntando, al acercando como un imán, llega un punto en que sienten la atracción. Y no tiene que ser necesariamente juntas, sino que solo se llega a cierta distancia y sentís el... Miss Universe, pongamos, se le pasan por en medio, por enfrente, qué linda, qué bonita, pero no le provoca nada. Un feíto le puede provocar. A alguien que hace una media grasita, que tiene su estilo. Por eso es que, si tú fijaste en el calor popular, dicen, es que esta tiene un vení para acá. Tiene un no sé qué, tiene un ven aquí. Sí, entonces es esa atracción. Entonces, ¿qué pasa? Los hindúes, en su medicina ayurvédica y en técnicas yoga, más que todo en lo que es el aspecto del tantra yoga, y los tibetanos también, el tantra tibetano, conocían la forma en cómo estimular ambas energías, mover esta energía a cierto nivel, pero en el caso del hombre no eyaculaba. El hombre respiraba profundamente, el hombre adoptaba ciertas posturas de relajación y ciertas posturas de yoga, y esa energía que había acumulado del friccionamiento con su pareja, la redistribuía en su organismo. Eso es toda la técnica del Tao que hacen los chinos, muy sencillo y en aspecto terapéutico. Luego acrecentaban esta energía y practicaban un arte que se llama Qigong o Qigong, que era el movimiento de esa energía a través de todo el cuerpo. Y eso curaba enfermedades, definitivamente. Que es una rama suave, es el Tai Chi. Bueno, pues entonces en el caso del Tantra Yoga, como lo practican los hindúes, la pareja se juntaba, se ponían de acuerdo que ese día no iban a tener eyaculación ella sí, porque ella se regenera con sus eyaculaciones internas, ¿no? Pero él se ponían de acuerdo para que la pareja no lo estimulara tanto, para que no eyaculara y perdiera su energía, sino que se la mantenía y jugaban y pasaban horas en ese juego, en ese foreplay, como dicen los gringos,
lo previo, el preámbulo. Y llegaban a un punto en que cuando el hombre sentía que ya iba a eyacular, ya iba a descargar su energía, respiraba, se relajaba y se volvía a recrear a sí mismo. O sea que sí es posible. No, de hecho, si esa práctica, sí. Entonces, ¿qué pasa? Tú ves en China, por ejemplo, a los viejitos longevos de 80, 90 años en los parques haciendo tai chi. Eso yo lo vi en Hong Kong, lo vi en Pekín, lo vi en Shanghái, con una energía, con un brillo en los ojos, y cuando vos les preguntabas o el intérprete se acercaba a ellos y lograbas que se abrieran un poquito, te decían que ellos practicaban el taoísmo, y el taoísmo es eso. Entonces, esa gente tiene esta enseñanza, tiene esta información que aquí en Occidente se desconoce. Ejemplo, se me viene ahorita a la mente. ¿Tú te recuerdas que en la biografía de Gandhi, Gandhi dormía con sus 2 nietas, una a cada lado? Claro, el hombre con la polaridad de sus 2 nietas, 2 energías femeninas, sin ningún morbo, sin ninguna, siempre con el solo hecho de dormir con ellas, había un arco voltaico, una carga voltaica y él en medio, y Gandhi se regeneraba a sí mismo, por eso es que te daba ayunos de no sé cuántos días, y el hombre salía airoso, si no se hubiera muerto, si no tuviera esa recarga de energía extra. Entonces, en nuestro cotidiano, ¿qué pasa? En el caso del hombre latinoamericano, te voy a poner ejemplo, porque yo estoy dentro del contexto de ser latinoamericano. La inmensa mayoría, las relaciones sexuales son lo que literalmente en nuestro país decimos, y no es ninguna mala frase, polvo de gallo. ¿Qué es el polvo de gallo? Que el hombre se le acerca a su pareja, a la mujer, la penetra, 2, 3 fricciones, chaca chaca, eyacula y se acabó. Y si la mujer tuvo su orgasmo, qué bueno, y si no, pues ni modo. Le vale. Entonces, y eso lo sigue repitiendo y lo sigue repitiendo. Entonces, ¿qué tenés? Un hombre que se está desgastando continuamente, que no tiene ni siquiera el foreplay, el preámbulo para acrecentar su energía, sino que inmediatamente la descarga. Y tenés una mujer que ni siquiera empieza a calentar su energía, y entonces, ¿qué pasa? Se va marchitando, como dicen los chinos, el equivalente a lo que ellos dicen, se va marchitando. ¿Y qué piensa? ¿Qué pasa? Empiezan tumores en los senos, en las mamas, tumores en la matriz, tumores en los ovarios, neurosis tremenda, vas enojada, cálculos en la vesícula, porque el hígado tiene que ver con el metabolismo energético de todo esto, y tenés una sociedad en que la mujer está enferma por falta de, y el hombre está enfermo por exceso de. Imagínense. Entonces, eso no puede funcionar, vamos. Claro, esta información no se maneja pretexto, claro, porque la iglesia te lo prohíbe, los gobiernos no les convienen. También, es cultural. Si en la India, fíjate que esto en la Edad Media de la India y de la China funcionó perfectamente. Pero ¿qué pasó? Como todo en la naturaleza tiene sus altos y sus bajos, en China y la India esto se degeneró, ¿y qué pasó? Comenzaron a superpoblarse. Y son las 2 sociedades más superpobladas del planeta, China y la India. ¿Por qué? Porque toda esta información, después de manejarse bien, se perdió. Ahora, aquí en Latinoamérica, como todo esto ha sido manejado culturalmente, principalmente por la iglesia, entonces, ¿qué pasa? Nadie sabe de esto. Nadie sabe de esto, hablar de esto, y todo es tabú, y todo está malo, y todo es pecado, y todo, así es. Claro. En vez de manejarlo como información, es algo que está, bueno, a nuestra disposición, usted lo emplea o no. Y siempre todos los contenidos en Conversando con Elisa son amparados por una persona profesional, y al mismo tiempo, como siempre digo, lo que le hace clic usted lo agarra, lo que no lo deseche, claro. Sencillamente es cultura general. Punto. Sí. Un poco más a nuestro disco duro. Y fíjate, Elisa, que tan es así que Wilhelm Reich, que es el que plantea esto, desde un perfil de psicoanálisis profundo, era uno de los, Freud, Jung y él eran los 3 principales de todo el psicoanálisis. A Wilhelm Reich lo meten preso, vos sabés, porque dicen que se peló, porque dicen que se hizo loco, que hablaba de estas cosas, y claro, a la sociedad de ese momento, te estoy hablando los años 30, 40, esto le tronaba el coco. Claro. Entonces lo metieron preso y murió preso en una cárcel en Estados Unidos, abandonado, tirado, con un baúl, dice la biografía de él, que puede ser anécdota, donde guarda muchos de sus libros, que dijo, estos libros los entierro y los van a desenterrar, los van a abrir a mi muerte 50 años después. Se cumplieron ese tiempo, no sé qué pasó, voy a averiguar con la Fundación Wilhelm Reich, yo me escribo de vez en cuando, a ver qué pasó. Pero la cosa es que fue de tan avanzada este hombre, así como Rajneesh, el Bhagwan Rajneesh,
es otro personaje dentro de este contexto de la, que te dijera, revolución de la sexualidad, que los va marginando, porque la sociedad, estas verdades, esta información, no la puede manejar porque somos una sociedad puritana, una sociedad en que tabú el sexo, y entonces a estos personajes los han ido ocultando. Pero cuando tú ves el aporte científico, psicológico de esta gente, y Alexander Loven con su trabajo de bioenergía también, pues decís, si la salud, el bienestar de una sociedad, de una civilización, o a título personal, tiene que ver en un 98% de la manera en que yo manejo mi energía, de cómo le extraigo los alimentos, etcétera. Llegamos a esa moraleja, señores. ¿Cómo quieren ustedes vivir su vida? ¿La quieren así superficial? ¿Quieren seguir? ¿Continuar? Ustedes se sienten mal, a veces se sienten hasta vacíos. A lo mejor la solución está dentro de usted. Esa es la conclusión a la que queremos que usted llegue, que averigüe, que investigue. Nosotros solamente le ponemos el caramelito. Ahora usted es el que tiene que desarrollarse. Doctor, quiero agradecerle su tiempo. No, a ti, Elisa, y a todos ustedes que nos están viendo. Un saludo, por favor, a toda la comunidad. Sí, a la comunidad latina en Estados Unidos. Un gusto estar con ustedes acá en el programa con Elisa. Y espero que la información que les haya dado no la acepten como tal, sino que investiguen, cuestionen todo y busquen, ¿verdad? Y se ponen en contacto con Elisa, se ponen en contacto conmigo, al Facebook, Dr. Oscar Molina. Ahí está en mi fanpage. Con mucho gusto les contesto. Hay gente que gente que vive en Australia, me escriben de vez en cuando, porque llegan hasta allá ciertos programas y ciertas locuciones. Así es que en el fanpage, búsquenme, Dr. Oscar Molina, y con mucho gusto, y ha sido un placer, Elisa. Muy bien, pues nos veremos en otro programa en Conversando con Elisa, temas que ustedes nos solicitan. Yo también pongo a su entera disposición mi Twitter, @ElisaFMTV. Estoy a su entera orden. Propónganme temas, para eso estamos. Para eso estamos, y les mando un gran saludo aquí desde Tele El Salvador, en nuestro bello El Salvador.